Hola, para los que no nos conozcáis aún o no nos hayáis visto en redes sociales, somos Chris y Sergi, pareja en la vida personal y en lo profesional, y somos los que estamos detrás de Plata de Palo. ¿Y por qué estamos hoy aquí, Sergi? Pues buena pregunta. Mira, lo primero porque publicamos hace poco un vídeo en redes sociales, un poco hablando de la marca de nosotros y tuvo muchísima difusión y bueno, consideramos que a la gente le interesaba conocer más de la marca, de nosotros y de otras personas, ¿no? Y hemos querido iniciar hoy una serie de entrevistas que hemos titulado Historias extraordinarias de personas ordinarias porque queremos justamente hacer esto, ¿no? El que compartir con vosotros pues las historias de personas que podemos tener a nuestro alrededor y que no conocemos, pero en cambio cuando las empiezas a conocer, a entrevistar, pues descubres historias extraordinarias, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría pues compartir con vosotros, porque además creemos que encaja mucho con nuestra marca, ¿no? Totalmente. De hecho, nosotros pensamos siempre que es una lástima, ¿no? Que estas historias, quizá como esta gente, estas personas son ordinarias y no son personas famosas, pues no salen en los grandes medios publicadas, ¿no? Y pensamos que sería un desperdicio que esas historias no se conocieran y por eso creímos que quién mejor que Plata de Palo, que pensamos que es una marca extraordinaria, para dar a conocer al mundo y ser una plataforma de las historias de estas personas. Mm. ¿Y por qué lo conectamos con Plata de Palo? ¿Por qué decimos para la gente que no conoce a lo mejor la marca? ¿Por qué pensamos que Plata de Palo es tan Mm. extraordinaria? Sí, al final, desde su nacimiento, ¿no? La marca vendía joyas, ¿no? Y es algo ordinario, ¿no? Pero sí que buscaba a un concepto detrás extraordinario, hacer cosas distintas, empezando por hacer joyas para hombres que en ese momento ni existían, ¿no? Pero también pensando en el tipo de persona que lo ibais a llevar, ¿no? Esa joya, personas que tienen las cosas muy claras, personas que quieren tener su propia identidad, que no quieren seguir lo que hace el resto, o sí, es igual, pero al final que ellos deciden su camino, ellos ponen sus normas y son quien quieren realmente ser, ¿no? Y esto probablemente desde mi punto de vista es bastante extraordinario, ¿no? Sí, y yo para complementar también desde el punto de vista femenino, aunque la marca nació como joyería para hombre, enseguida se dio cuenta, ¿no? Que esta categoría a todas las mujeres nos encanta, ¿no? Y enseguida empezó también fabricando y creando piezas para mujeres. Y lo que le distingue es este estilo, ¿no? Que hablaba Sergi, que es tan extraordinario que no sigue las normas de la moda, ¿no? En un mundo donde parece que todo está dictado con las tendencias, precisamente Plata de Palo lo que ha buscado siempre es salirse de estas tendencias y quizá cuestionarlas, ¿no? Y de hecho lo que ha buscado siempre pues es mezclar diferentes materiales, ¿no? Materiales nobles como pueden ser el oro, sobre todo la plata, que por eso nos llamamos Plata de Palo, el bronce, pues con piedras naturales, con cuero, y jugar con este mezcla de texturas, de colores, de diferentes materiales, que es lo que le da este toque tan especial Mm. y tan extraordinario, ¿no? Pero yo de esto, Chris, creo que sería bueno, ¿no? Compartirlo con todo el mundo de lo que es la esencia de nuestra marca, ¿no? Lo que nosotros llamamos nuestro manifiesto, ¿no? El que explica con todo detalle lo que somos y por qué creemos que somos extraordinarios, ¿no? Sí, y si me permites, lo voy a hacer también enfocado en las personas a las que vamos a estar entrevistando en las próximas Mm. entrevistas que vayamos publicando, ¿no? Porque yo creo que este tipo de personas, esta esencia, este espíritu, es el que define a la marca, las personas que la llevan y que las llevamos y que la usamos, pero también estas personas que queremos compartir sus historias extraordinarias, ¿no? Y si me permitís, voy a leer un trocito de este manifiesto porque creo que explica muy bien el tipo de gente al que vamos, ¿no? En Plata de Palo nos gusta la gente que vive como quiere vivir y no como le dicen que tiene que vivir. Gente con las ideas claras, gente de carne y hueso, que se esfuerza, que se equivoca, que sueña, que lucha, que se cae, que se vuelve a levantar, que ríe, que llora, que sufre, que se emociona. Gente curiosa, con ganas de conocer, de abrirse, de experimentar, de aventurarse. Personas que intentan ser ellas mismas, que a veces lo consiguen y otras no, que se olvidan del que dirán y comparten lo que han venido a decir, que son muy conscientes de que al estar de paso hay que exprimir la vida al máximo.
ir a por tu camino y saborear cada paso del viaje. Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y este es el tipo de personas que nosotros vamos a ir entrevistando, ¿no? Este perfil que acabamos de leer, que es el perfil que pensamos que define al 100% nuestra marca. Y bueno, nosotros también tenemos algunas cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que hemos hecho en nuestra vida. Bueno, sí, yo creo que sería interesante quizá compartir porque la gente dirá, bueno, ¿y vosotros, no? ¿Qué hacéis aquí en esta entrevista? ¿Por qué estáis vosotros? Es verdad que somos los que estamos detrás de la marca de Plata de Palo, pero al final sois dos personas ordinarias que tenéis de extraordinario, ¿no? Sí, a ver, yo para mí lo más extraordinario, ¿no? que hemos vivido, la decisión más extraordinaria que tomamos, ¿no? Que no fue nada fácil, fue el año sabático, ¿no? El hace 20 años decidir que empezamos una nueva etapa, que queríamos aventurarnos, hacer algo extraordinario, como era un año sabático, entregar nuestro tiempo. Estábamos viviendo una carrera profesional muy buena, pero queríamos entregar nuestro tiempo, hacer otras cosas. Eso nos permitió, por ejemplo, vivir experiencias increíbles, ¿no? Como en el orfanato en la India, donde estuvimos 3 meses, y allí es que fue inolvidable. Hicimos de todo, ¿eh? Íbamos para enseñar inglés y acabamos enseñando matemáticas, historia, de todo, pero sobre todo la experiencia vivida. Y luego a posteriori, ¿no? Todo el viaje por todo sudeste asiático es algo que vives una vez en la vida, es muy extraordinario y probablemente haya sido una de las mejores decisiones de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, hay más cosas, ¿no? Desde correr maratones, que hemos corrido como 5, medias maratones, hasta escribir un libro que no se ha publicado, creo que algún día se publicará, tener 3 hijos, ¿eh? Eso sí que es extraordinario. O sea, realmente han habido muchas cosas extraordinarias. Sí, también yo creo en los viajes, ¿no? Que hemos viajado a muchos países, hemos tenido la suerte de conocer muchos países, más de 50, juntos hemos vivido en más de 7, Sí. y yo creo que también este espíritu de explorar y de aventurarse y conocer otros mundos, pues lo hemos ido satisfaciendo. Pero yo creo que quizá valdría la pena explicar más que nuestra historia, y esto es el motivo del que estemos hoy aquí, es explicar la historia extraordinaria de una persona muy ordinaria que conocimos, en la que fue la aventura más extraordinaria de nuestras vidas. Es la de una persona que no le podemos entrevistar hoy aquí porque es una persona que vive en Sikkim, en el norte de la India, donde estuvimos en el orfanato hace 20 años, que se llama Susan, y que, bueno, por la distancia, por los recursos y también por el nivel de inglés y ya no digamos de castellano, pues no nos permitiría hacer la entrevista. Entonces un poco la hacemos en su nombre, ¿no? Esta persona, nosotros decidimos, como la experiencia que vivimos hace 20 años cuando estuvimos 3 meses de voluntarios fue absolutamente transformadora y todo el año fue el mejor año de nuestras vidas, cuando cumplimos 20 años juntos decidimos que qué mejor manera de celebrar este hito que volver al orfanato donde habíamos sido voluntarios, ¿no? Y cuando llegamos allí con nuestras mochilas y volvimos a ver a los niños, obviamente niños diferentes, ¿no? De los que nosotros habíamos estado, pero otra vez de todas las edades, en sus asambleas, en sus clases, también estaban los profesores. Y una de las profesoras que empezamos a hablar le dijo a Sergi, ay, a mí esta chica me suena, ¿no? Me acuerdo de estos rizos rubios. Y Sergi le dijo, bueno, pues te enseño fotos que tengo de aquí de cuando estuvimos hace 20 años. Y así nos verás y verás todo el colegio cómo estaba. Y resulta que en una de esas fotos, que había un montón de niños asomados en una de las clases, ella dijo, ay, pero si esta soy yo. Y resulta que esta niña, cuando tuvo 6 años, había sido alumna mía de cuando Sergi y yo fuimos profesores, ¿no? Sí, sí, Sergi, de hecho, tiene tengo la hasta foto. la foto, ¿no? Del momento, fue un momento muy, muy especial, no sé si lo podréis ver, ¿no? Pero esta que está en la pantalla es Susan, la Susan que ahora es profesora, ¿no? De la escuela, y al lado hay una pequeña pantalla de móvil con su foto de pequeña, ¿no? Que tenía 6 años. 6 años. Era realmente una niña muy pequeña y alumna de Chris, ¿no? Y bueno, fue un momento mágico cuando vio la foto, se puso a reír emocionada, nos dimos un abrazo
Y aún hoy cuando explico la historia, se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque al final es bonito, ¿no? Que hayas contribuido y que hayas puesto en la semilla en algo que ha contribuido junto con otros miles de voluntarios que también han estado en ese orfanato y profesores locales a cambiar la vida de una persona. Y lo más mágico de todo es que esta persona decidió hace 2 años convertirse también en profesora para devolver un poco, ¿no?, el favor que en la vida le habían dado a ella, porque ella cuando era pequeña se quedaron huérfanos, ella y sus 3 hermanos de padre y madre acabaron en la calle y el fundador del orfanato les encontró y les metió en el orfanato, y gracias a esta acción consiguió tener un alojamiento y una educación que le ha permitido luego, ¿no?, pues poder encontrar un trabajo y poder ser profesora en este orfanato, ¿no? Y esto es algo mágico, que pensamos que es una historia absolutamente extraordinaria, que a nosotros nos emocionó y que siempre que la hemos explicado, ¿no?, a la gente también le ha parecido muy emocionante, y nosotros pensamos que esta historia era absolutamente extraordinaria, nos puso la piel de gallina en aquel momento, en aquel viaje. Nos pareció algo mágico pensar que algo que habíamos hecho hace 20 años pues tuvo una semillita, ¿no?, que ha seguido creciendo, y quisimos precisamente que esta historia que os estamos explicando hoy aquí, que nos hubiera encantado traeros a Susan como la primera entrevistada de esta serie de entrevistas que vamos a hacer en Plata de Palo, porque pensamos que ella y personas como ella son personas extraordinarias. En este caso no podíamos hacerla, explicamos en su nombre, pero pensamos que era la mejor manera de arrancar con esta serie de entrevistas. Y es verdad que además ella nos ha inspirado, ella y toda esta experiencia, en esta colección que vamos a lanzar la semana que viene. Como sabéis, fabricamos unidades muy limitadas, hacemos todo un proceso artesanal y pensamos que es una oportunidad única. Sí, a ver, lo primero de todo, el nombre de la colección, ¿no? Porque toda esta historia extraordinaria que os hemos contado sucedió en un lugar de la India, un estado de la India que se llama Sikkim. Y ese estado es el que ha inspirado toda la colección. Pensad que era un estado que estaba ubicado, antiguamente de hecho no era un estado, era un país, una monarquía budista que estaba ubicado en una zona muy estratégica, porque hacía frontera con la India, con Nepal, con Bután, con el Tíbet, ahora territorio chino. Entonces, bueno, era una zona muy preciada y por eso India decidió anexionar ese estado, ¿no? Pero a pesar de este punto, pues Sikkim siempre ha sido una región muy interesante a nivel cultural, ¿no? Ha sido una zona de paso de muchos países, nacionalidades, culturas, religiones, y eso hace que cuando vas a visitarlo realmente sea una experiencia extraordinaria y que inspire muchísimo a la colección en la cual hemos trabajado ahora recientemente, ¿no? Exacto, yo os diría que primero, si no habéis estado nunca en esta región, animaros a visitarla porque es de verdad mágica la mezcla de culturas, de colores y de experiencias que ofrece. Y luego deciros que hemos intentado trasladar todas estas experiencias que nosotros hemos vivido en las ocasiones que hemos tenido la suerte de visitarlo en esta colección, ¿no? A nivel de colores, de texturas, de las filigranas, de los animales. Todas estas formas es algo que vais a encontrar en cada una de las piezas. Hemos diseñado más de 150 piezas, ha habido mucho trabajo detrás, con mucho cariño. Y de nuevo, como os hemos explicado, que fabricamos artesanalmente y nuestra filosofía es sostenible y fabricamos unidades limitadas, podáis aseguraros que tenéis una de estas piezas y sobre todo a conocer más de esta fantástica región que es Sikkim. Y bueno, y ya yo creo para acabar, ¿no? Invitaros a seguir viendo estas entrevistas que iremos publicando, donde, como os hemos dicho, traeremos historias extraordinarias de gente ordinaria que nos explicará pues sus experiencias, sus vivencias, todo lo que ha vivido, ¿no?, a lo largo de su vida y que tiene ganas pues de compartirlo con todos nosotros, compartirlo con Plata de Palo y sobre todo con vosotros que sois nuestra principal fuente de inspiración.
Y ya para acabar, deciros que esperamos que estas entrevistas también y este espíritu que estamos intentando reflejar detrás lo podamos contagiar, que os anime a atreveros, a soñar, a realizar todo aquello que al final vida solo hay una y hay que vivirla y aprovecharla al máximo, y que esperamos que estas entrevistas y este rato que compartís con nosotros y con nuestros futuros entrevistados os animen a ir a por ello. Bueno, y hasta aquí esta historia extraordinaria de nuestra vida. Esperamos que os haya gustado, que os lo hayamos compartido. Y próximamente pues vais a poder disfrutar de más historias extraordinarias de gente ordinaria que vamos a invitar aquí a nuestra casa, a Plata de Palo, para que la compartan con todos nosotros. Así que muchas gracias por la atención hoy y nos vemos pronto. Gracias, Gracias. gracias.